Un poquito con delicadeza, porque yo quiero que al oír este artículo, y ustedes lo tienen en sus manos, lo pueden leer, léanlo como que les dijera yo, con sagacidad, no inocentemente, no, porque esa es la edad oscura, y todo lo que han escrito de ellos son mentiras. Entonces tenemos que sacar el material que tenemos ahí, sacarlo a luz. ¿Qué era en realidad? Y ahí vemos unos datos tremendos. Fíjense ustedes que está Constantino, está que ese grupo se fue a fundar con el tiempo, fundaron una ciudad que se llama Téprice. ¿Estás grabando? Que se llama Téprice, se llamaba. Para mí, esa fue una de las primerísimas ciudades de refugio del Señor Jesucristo, porque todos los perseguidos, especialmente cristianos, agarraban para esa ciudad en la montaña. Siempre Dios ha tenido un lugar a donde huir. Porque de la palabra allá con los judíos, el Señor había creado ciudades de refugio para los que habían cometido un crimen por error, se salvaran. Hay otro, está el dato de Constantino, está el dato de Téprice, está el dato de que el movimiento duró cientos de años. Claro, en todo grupo, cuando dura mucho tiempo, la pureza de los movimientos verdaderos se pierde muchas veces, porque imagínense ustedes que aquí estamos puros, pero imagínense ustedes, solo es un ejemplo, ¿verdad? Por decir algo. El hermano Marcos viene y decide irse de por aquí porque le salió un trabajo, no sé por dónde, y se fue. Y allá funda una iglesita por no dejar de reunirse, pero resulta que él no se portó fiel a todo lo que oyó aquí, sino que empezó a meter una cosa y otra. Y por supuesto él decía, no, esto es exactamente lo que el hermano Manuel dijo, pero ya hay una que otra cosita ahí que no. Porque a él no le pareció cuando yo dije que el Espíritu Santo fue creado antes que Jesucristo, y a él mete otra cosa, ¿verdad? Porque a él no le parece. Entonces ese grupo ya no es igual que el original. Y así aparece otro que se va a abrir otro grupito después de Marcos por allá, y ese ya es peor, pues. Entonces esos grupos, según el líder, se desvían. Realmente lo que se necesita es que Dios levante una persona que tenga el Espíritu Santo y que sea fiel, como dijo Pablo. Mire cómo sobreedifica. Porque si no es así, se pierde. Y yo creo que eso pasó con los publicianos, que aunque Dios los bendijo mucho, hubo grupos que se desviaron hacia acá o hacia allá, pero se mantuvo el movimiento cientos de años. Eso es milagroso, porque siguieron. Y después encontramos que una emperadora, una mujer, dicen ahí en el dato, ¿cómo se llama? Isadora, algo así. Esa persona dice que agarró a 100,000 paulicianos y los mandó a Alemania, de allá por el Asia, por Turquía, por todo eso, los mandó a Alemania. Entonces yo le decía
a la hermana Alejandra que allí encontraba yo un dato genuino, histórico, de cómo la simiente de esos verdaderos cristianos pasó a los bárbaros, a Alemania. Amén, Señor. Porque Dios, si no tiene simiente preparada en un lugar, no hay nada. Amén, Señor. No hay nada. La gente incrédula es incrédula y no le hace falta ir al culto, no cree en Dios, no cree en nada. Así es, Señor. Solo en lo que ven sus sentidos. Entonces, yo veo ahí la preparación de la simiente para la gran revolución religiosa que trajo Ulfilas. ¿Quién fue Ulfilas? Ulfilas fue un muchachito que era arriano, tenía la verdadera fe, y lo echaron a los bárbaros. Pero ahí entre los bárbaros él llevó su Biblia, era muy inteligente y escribió una Biblia en bárbaro. O sea que él prácticamente arregló la lengua, el lenguaje, el idioma bárbaro. Y entonces, ya tiempo después encontramos que los bárbaros, Dios los bendijo y llegaron a dominar al Imperio Romano, porque todos los reyes después de la caída de Roma fueron bárbaros. Pero esto fue Dios, porque los romanos abrazaron el concilio de Nicea. Amén, Señor. ¿Me entienden, hermanos? Amén. Abrazaron el concilio de Nicea, que arrastraba esa doctrina de la Trinidad. Y en Roma se establecieron reyes bárbaros, dominaron a los orígenes del catolicismo. Lo dominaron los bárbaros, gente que era bárbara. Miren qué tremendo, lean la historia y van a ver. Entonces ahí veo yo otro detalle. Esta simiente de Dios prácticamente preparó no solo la revolución bárbara que dominó a Roma imperial, no Roma papal, porque no existía esa fuerza en la iglesia romana, sino que esto es viejo. Entonces, porque los romanos alegan que ellos son la primera iglesia, pero si uno lee historia se da cuenta que son puras mentiras. Amén, hermanos. Y entonces veo otro detalle, no solo el de los bárbaros dominando Roma. Eso fue algo increíble, pues, porque Roma era imperial, era muy tremenda, pero la dominaron los bárbaros, y todos esos ya se volvieron reyes bárbaros. Y hubo otro grupo ahí que emigró a Francia, y de Francia a Inglaterra, porque Inglaterra fue dominada por los vikingos. Hasta hay películas ahora de eso, de cómo los bárbaros dominaron Inglaterra. Y también en Francia, o sea, los bárbaros se volvieron una fuerza conquistadora de todo el mundo. Y cómo también fundaron un reino en Francia. Y Francia sirvió de camino para la simiente de Dios a Inglaterra, donde después, primero los bárbaros, Dios los bendijo. Segundo, los alemanes con Lutero. Amén. ¿Me están entendiendo? Amén. Amén.
Checoslovaquia y todo eso, un gran grupo de simiente, porque fue tal la revolución religiosa en Alemania que desaparecieron las iglesias católicas. Nadie osaba abrir una iglesia católica porque les daba vergüenza por la verdad de la Biblia que surgió. Pero luego vinieron los contraataques y todo, y los jesuitas especialmente llegaron disfrazados de corderos, que con un voto de sacrificio y de ejemplo, porque los católicos habían degenerado mucho, y reconquistaron poco a poco, porque como no todo es simiente de Dios, ¿verdad, hermanos? Reconquistaron poco a poco Alemania, no toda Alemania, pero una parte de Alemania. Entonces el primer movimiento fueron los bárbaros, el segundo fue la Reforma, el tercer tremendo movimiento fue Inglaterra, que Inglaterra se volvió protestante, rompió con el Papa, y Dios bendijo tanto a Inglaterra que se volvió el imperio de los 7 mares. Amén. Hasta el día de hoy Inglaterra conserva un lugar de país más alto del mundo. Amén. Es decir, aquí imitamos a Inglaterra hasta con los uniformes de los PMT, esos verdecitos, eso es inglés. Los inodoros son ingleses, el cemento es inglés, todos los sistemas son ingleses, porque Dios bendijo mucho esa isla. Amén. Amén. Pero fue por la simiente. ¿Y qué simiente es esa? Pues aquí viene la cuarta cosa, son las famosas tribus perdidas de Israel. Las tribus que salieron emigradas. Por cierto, ahí había un libro, ¿verdad? Me lo sacas. Un libro que el hermano me mencionó, porque él asistía a esa iglesia, y entonces el hermano me habló de algo de ellos, que vienen de los sabáticos y adventistas y todo eso. Y ahí él proclama una doctrina de que la Gran Bretaña es en realidad, y Estados Unidos son tribus perdidas. Y la verdad es que tiene razón, pero no en la forma en que él lo saca, porque él saca como que a saber en qué forma llegaron esas tribus ahí, pero la forma fue eso que les estoy dando yo en estas hojas. Amén, Señor. Amén. Amén. Esto sí es historia. Amén. No son inventos humanos. Amén. Esto sí es historia. Entonces, este señor, ¿no? Bien lo conoce, ¿vale? El hermano, porque él era su Biblia esto, hermano. Entonces, ¿cómo se llama? No es que esa doctrina sea de Israel y con un enfoque judío, no. Sí, lógicamente no todos nosotros tenemos no de judíos, sino de abramita, de Abraham. Nosotros de alguna forma somos descendientes de los hebreos, no de los judíos, ¿verdad? Porque los judíos son una tribu. De los hebreos. Porque donde Jesucristo vino, pues más que todo era judío, ¿verdad? Era de la tribu de Judá, porque él mismo era el león de la tribu de Judá. Pero las 10 tribus fueron el reino del norte, porque después de Salomón se dividió Israel en 2 reinos, y el reino del norte se volvió muy mestizo en la religión, y por eso fue llevado cautivo y se regó quién sabe dónde. Pero vemos,
porque todo creyente tiene la biología de Abraham, todo creyente. Si no, no creeríamos. Amén. Aleluya, Señor. Amén. Pero es Dios el que pone la semilla del escogido. ¿Me explico? Pero Dios necesita, para poner su semilla, necesita la biología de Abraham, de los hebreos. Correcto, Señor. Amén. No es que yo proclame los hebreos, pero los hebreos tienen una importante misión espiritual que cumplir en el mundo, porque Dios le dijo a Abraham, multiplicaré tu simiente Sí, Señor. Amén. como las estrellas. Precioso, Señor. Y eso se ha cumplido. De los hebreos han estado casi todas las naciones del mundo. Sí, hasta en los indios de aquí. Entonces, ese grupo principal de las 10 tribus, yo siento que se fue corriendo por ahí, por el Tauro, por el Asia Menor, y fueron los que alimentaron el grupo pauliciano. Amén. Y del grupo pauliciano, los que alimentaron el grupo bárbaro en Alemania. Y del grupo bárbaro fueron los que alimentaron el grupo de la Reforma con Lutero y los demás. Y después Inglaterra. Y después Estados Unidos. Porque Estados Unidos ha sido una nación, todo el mundo lo sabe, muy superior a nosotros. Completamente superior. Pero fue la semilla de Dios y la fe en Dios la que produjo eso. Entonces es tremendo, ¿verdad? Este libro habla de que no a saber cómo, pero ahí llegaron las simientes, pero no, eso es más profundo. Fue Dios quien manipuló todo eso. Y hermanos, la cultura política de los paulicianos, los lugares donde ellos estuvieron, la gente era libre de creer lo que ellos quisieran. No los mataban. En cambio, los romanos los mataban. Roma siempre asesina. Es lo que va a hacer ahorita con la marca de la bestia. Va a ser un asesinato de todos los que no se dobleguen. ¿Me están oyendo? Porque siempre han sido asesinos. Amén. Y hermanos, la cultura que uno ve entre los paulicianos habla de otro espíritu, de un espíritu cristiano de libertad, de respeto, de bienestar humano. Precioso, Señor. Amén. Todo eso lo identifica, no hay falla. Amén. ¿Me entienden, hermanos? Por sus frutos los conoceréis. Amén, gloria a Dios. Y entonces por eso yo con Alejandrita decidimos sacarle copias para que todos ustedes la tengan, lo lean y se informen bien de la edad, el mensajero y todos esos comentarios que yo les hice son tremendos, porque identifican muy bien al grupo. Amén, hermanos. Así que lo leen y quizá le damos un resumito dentro de 8 días. Amén. Amén, mis hermanos. Bueno, Dios me los bendiga. Y párense, vamos a orar, hermanos. Precioso, ¿verdad, hermanos? Y eso, yo no me acordaba de este artículo que está, enseñan ese librito, que está en un librito que Dios lo puso en mis manos hace muchos años y me ha servido bastante porque, bueno, a mí me han servido muchos libros. Yo tengo una biblioteca que cada libro me ha dejado algo. Y este librito en especial pues fue uno de ellos y me dio el dato
de los paulicianos. Este librito es el Bautista. Ya no lo vende porque ellos han tenido otros maestros y descartan estos libros, pero yo lo conseguí, no sé si fue con un pastor o con un estudiante de seminario que me vendió unos libros. Y este dato de los paulicianos está aquí y otros muy interesantes. Este fue el que me dio el primer esquema de la historia del cristianismo. Esto se llama Historia del Cristianismo, tomo 1. Nunca conseguí el tomo 2, que ha de ser muy bueno también. Y escudriñando despacio con Alejandrita, pues me volví a encontrar con ese capítulo y dije, este es el capítulo que no nos habla de esas, perdónenme hermanos, esas catolicadas de Colombo, hermano, en las Islas Británicas, errores geográficos, históricos, religiosos ahí, que nada que ver, ¿verdad, hermanos? Esto es verdadero, hermanos. Amén. Y es fuerte, es real. Me explico, hermano, no, fue la edad del oscurantismo que duró cientos de años, hermanos. No es alguien que fulano que con una manita oraba y que no. Esto es algo real de movimientos que llegaron a ser en la oscuridad, pero llegaron a ser fuertes, hermanos. Amén. Amén. ¿Me lo captan, verdad, hermanos? Hermana Sonia, ¿qué dice? ¿Verdad? Muy precioso, y ahí tenemos el material. Y hemos ido despacio ahorita en Esmirna, ¿verdad? Que aunque parece simple, pero hemos ido despacio porque queremos, ¿qué les dijera yo? Revisar más tempranamente, porque el tiempo ha pasado y hay muchas cosas que yo dije las voy a hacer y ya no las hice, como estudiar, ¿verdad? Porque deberíamos de nosotros estudiar esos capítulos de esa forma, con paciencia, no eso de que ya me voy viendo el reloj y no, hermanos, para tener una verdadera formación cristiana, hermanos, bien revisado todo. Amén, hermanos, hasta donde podamos, ¿verdad? Oremos, hermanos. Padre Celestial, te damos gracias, te doy infinitas gracias por esta clase tan paciente, tan humilde, Señor, queriendo imponerse de tus cosas, Padre. Y vamos a concluir este estudio con tu ayuda en estos días próximos. Y gracias, Señor, por dotarnos de estos materiales que son preciosos, Señor, son preciosos y que sí son más serios en los estudios de tu palabra y concuerdan más con la historia y concuerdan más con lo que ha ocurrido. Así que muchas gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Guarda a toda la iglesia y guárdanos a nosotros, ayúdanos siempre, Padre Celestial, y contamos con tu apoyo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén, mis amados hermanos. Entonces le voy a pedir a mi hermano Minor, tú no sé